Bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a resolver la integral que ahí aparece. La integral de r cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado diferencial de r. Este tipo de integrales normalmente se resuelven por un cambio de variable trigonométrico. En concreto vamos a hacer el cambio r igual al seno de u. Por lo tanto, diferencial de r va a ser igual a coseno de u diferencial de u. Si efectuamos ese cambio, nuestra integral va a quedar como sigue. R cuadrado va a ser seno cuadrado de u. Aquí dentro tenemos 1 menos seno cuadrado de u. Y eso es coseno cuadrado. La raíz cuadrada del coseno cuadrado me da coseno de u. Y la diferencial ya sabíamos que quedaba coseno de u diferencial de u. Y eso no es nada más que seno cuadrado de u, coseno cuadrado de u diferencial de u. Además podemos expandir esto con la típica regla trigonométrica y esto va a ser igual a seno cuadrado de u y esto va a ser 1 menos seno cuadrado de u diferencial de u. De este modo todo nos queda en forma de senos. Esto no es nada más que la integral de seno cuadrado de u menos seno a la cuarta de u diferencial de u. Así que la integral original se nos ha transformado en dos integrales. Como además la integral de una suma es la suma de las integrales, pues entonces podemos resolverlo más fácilmente. Esto no es nada más que seno cuadrado de u diferencial de u menos la integral de seno a la cuarta de u diferencial de u. La primera integral es relativamente sencilla, esta de aquí, pero esta otra de aquí no lo es tanto. Para poder resolver ese tipo de integrales hay una regla, una fórmula de reducción muy interesante que es la siguiente. Nos dice que el seno elevado a m de u diferencial de u es igual a menos el coseno de u por el seno elevado a m menos 1 de u, por supuesto, partido por m más m menos 1 partido por m por la integral del seno de menos 2 más m de u, por supuesto, diferencial de u. Entonces podemos aplicar esta fórmula de reducción a nuestro caso particular. Concretamente lo vamos a aplicar a esto de aquí, en donde m es igual a 4. Entonces si yo a esa integral la llamo y', de esa manera, ¿qué es lo que nos va a quedar? Y' va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos coseno de u, seno al cubo de u, partido por 4 más 3/4 por la integral del seno al cuadrado de u diferencial de u. Entonces, vemos que esto es 3/4 del seno cuadrado de u diferencial de u y además vemos que esto es seno cuadrado de u diferencial de u, la integral de eso. Entonces, es la misma integral. Entonces, eso no es nada más que la suma de esos dos. En concreto, la resta porque hay un signo menos por ahí entre medias. Entonces, nuestra integral original, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿qué? Al seno cuadrado de u diferencial de u más 1/4 del seno al cubo de u por coseno de u menos 3/4 por la integral de seno cuadrado de u diferencial de u. Es decir, esto y esto es prácticamente lo mismo. Esto es 1 menos 3/4 que multiplica a esa integral. Entonces, 1 menos 3/4 no es nada más que 1/4. Esto ya está resuelto gracias a la fórmula de reducción, así que lo ponemos al principio. 1/4 que multiplica al seno al cubo de u por coseno de u.
Lo único que he hecho aquí es cambiar el orden, pero es básicamente lo mismo. Más un cuarto del seno cuadrado de u diferencial de u, la integral de eso. Entonces ya pues queda bastante más sencillito. Ahora solamente tenemos que resolver la integral del seno cuadrado de u diferencial de u. Y esa pues es relativamente fácil. Veámoslo. Teníamos que nuestra integral es igual a un cuarto por el seno al cubo de u por coseno de u más un cuarto del seno cuadrado de u diferencial de u. Pero utilizando la fórmula del ángulo doble, esto es igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2u diferencial de u. Entonces, ahora sí que va a ser muy fácil resolver esa integral. De hecho, esto es la integral de una suma, que es igual a la suma de las integrales. Entonces va a ser relativamente fácil dividir eso en dos sumandos. Es decir, que nuestra integral es igual a un cuarto por el seno al cubo de u por coseno de u más un cuarto, que multiplica además por 1/2, así que eso se nos puede quedar más simplificado si pongo 8. La integral de diferencial de u menos octavo el coseno de 2u diferencial de u. Además, la primera integral que nos aparece ahí es inmediata, eso simplemente es u. Eso es muy fácil de resolver. Y la segunda integral también es muy fácil, es prácticamente inmediata, utilizando un cambio pues muy sencillo. En concreto, vamos a llamar t va a ser igual a 2u, por lo tanto, diferencial de u va a ser igual a diferencial de t partido por 2. Entonces va a haber aquí un factor 2 que nos va a transformar nuestra integral original en lo siguiente. Un cuarto por el seno al cubo de u por coseno de u más, esto no es nada más que u partido por 8, la primera integral, y esto de aquí es 1 partido por 16, el 2 que nos asuelta, que está aquí, pues nos va a ir abajo y va a multiplicar al 8 y nos va a quedar 16 del coseno de t diferencial de t. Entonces, nuestra integral va a ser un cuarto por el seno al cubo de u por el coseno de u más u partido por 8 menos 1 partido por 16 y aquí es muy fácil ver que es inmediata. Seno ¿de qué? De t. Y eso es 2u. Entonces ya nos ha quedado bastante resuelta. De hecho está resuelta, pero para una variable, la u, que no es la variable original, no es r, tenemos que recuperar la r. Si nos fijamos en esta expresión que acabamos de obtener, vemos que aquí aparece la u, ángulo simple, ¿verdad? Y aquí un ángulo doble. Si queremos recuperar la variable original, tendremos que deshacernos de ese ángulo doble. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Pues muy fácil. Una regla trigonométrica nos dice que el seno de 2u es igual a 2 veces el seno de u por el coseno de u. Así que, sin más miramientos, enchufo esto aquí, es decir, sustituyo eso por esto. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que nos da en ese caso? Pues nos da que nuestra integral va a ser igual a un cuarto por el seno al cubo de u por el coseno de u más u partido por 8 menos un octavo. Teníamos un 16, pero ahora como se nos ha metido un nuevo 2, pues entonces nos queda un 8 por el seno de u por el coseno de u. Ahora ya sí que podemos deshacer el cambio de variable original. El cambio de variable original era que u era igual al arcoseno de r. Ese era nuestro cambio. Entonces, pues sustituimos donde ponga u arcoseno de r. Va a ser relativamente fácil en muchos casos. En otros casos no va a ser tan fácil. Cuando tengamos un seno del arcoseno, nos va a dar el arco correspondiente. Eso va a ser inmediato, pues aquí, y va a ser inmediato aquí. Y no va a ser tan inmediato en el coseno de u. Pero para el coseno de u, sí que también tenemos otras expresiones que nos dicen cómo traducir eso, cómo es el coseno del arcoseno.
En concreto, el coseno del arcoseno de r, en este caso, va a ser igual a raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado. Esto no es nada más que una propiedad trigonométrica. Entonces, si sustituimos ya todo eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que nuestra integral va a ser igual a 1/4 por el seno al cubo del arcoseno de r, y eso no es nada más que r al cubo, por el coseno de u, es decir, el coseno del arcoseno de r, y eso habíamos quedado en que vale 1 menos r cuadrado, más. Tenemos u partido por 8, y eso no es nada más que 1/8 por el arcoseno de r, menos 1/8 seno de u, y el u es arcoseno de r, así que eso es muy sencillito, nos queda simplemente r. Y finalmente el coseno de u, que no es nada más que el coseno del arcoseno de r, y por lo tanto, otra vez, tenemos 1 menos r cuadrado. Entonces ya prácticamente está, solo tenemos que juntar esta expresión que ya va con la raíz cuadrada con esta otra para sacar factor común, y ya nos queda lo siguiente. Saco también 1/8, si multiplico arriba y abajo por 2, aquí pues me va a quedar esto de aquí, así que puedo sacar 1/8 del total, y va a ser 2r al cubo por 1 menos r al cuadrado, menos r, que multiplica a 1 menos r al cuadrado, perfecto, más el arco seno de r, es decir, y es igual a 1 por 8. Ahora sacamos factor común, raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado, que multiplica 2r al cubo menos r, más el arcoseno de r. Y por supuesto, que la he evitado hasta ahora, más una constante. Y ya tenemos la integral resuelta. Como vemos, en este caso hemos usado profusamente las propiedades trigonométricas. De otra manera, pues es prácticamente imposible resolver este tipo de integrales. Si no somos diestros a la hora de utilizar estas propiedades trigonométricas, pues entonces no seremos capaces de solucionarlo o resolverlo. Y también hemos utilizado la fórmula de reducción. La fórmula de reducción, además hay otra equivalente para el coseno, que simplemente intercambiando los papeles de coseno y de seno es la misma, y nos puede ayudar bastante a la hora de resolver este tipo de integrales. Y nada más, muchas gracias por su atención, un saludo, adiós.